Hugo Solís García es artista multimedia enfocado en las posibilidades creativas y estéticas, producto de la intersección entre sonido, tecnologías digitales e interactividad. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. Es profesor titular C de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, desde 2016. Desde el 2014 ha participado en esta casa de estudios como parte del comité organizador en el tercer coloquio Intermediarte UAM Lerma. Escribió un capítulo en el libro colectivo Comunidades y Contextos en las Teorías y Prácticas Artísticas Contemporáneas, editado en la UAM Lerma en el 2015. Durante el 2012 y el 2013 fue director del Departamento de Tecnología, Medios e Interacción del Centro Cultural Digital de Conaculta, donde desarrollaba tecnologías digitales a problemas creativos. Realizó un doctorado en Arte Digital y Medios Experimentales en la Universidad de Washington. Su tesis doctoral consistió en la grabación y manipulación sonoro de sonidos de ventilas hidrotermales y la creación de Axial, una instalación sonora a partir de dichos sonidos. Ese trabajo, altamente transdisciplinario, se realizó con el apoyo del Departamento de DXArts, el Departamento de Oceanografía y el Departamento de Computación de la Universidad de Washington. Contempló grabación de sonido, procesamiento de señales, desarrollo computacional, diseño de circuitos electrónicos, desarrollo mecatrónico y cómputo distribuido. Durante este periodo produjo varias obras multimedia, entre ellas las esculturas sonoras con pianos acústicos, piano delator y metáforas para pianos muertos, así como trabajos interactivos como Swarms, Exaltation Water y Ojos te vean. Todos estos trabajos involucran análisis de datos, cómputo físico y desarrollo tecnológico. Entre el 2004 y el 2006 realizó una MDA en Ciencias de la Computación y Comunicación Digital en la Universidad Pompeu Fabra, en donde fue miembro del grupo de tecnología musical. Su tesis, Understanding Collective Gestual Improvisation, a Computation Approach, es un análisis computacional de música experimental en donde se utilizan diferentes técnicas de procesamiento de señal, aprendizaje de máquina y minería de datos para obtener información musical. Entre el 2002 y el 2004 realizó la maestría en Artes y Ciencias en la Media Laboratory de Massachusetts Institute of Technology, en el grupo Ópera del Futuro, en donde desarrolló IMPI, un sistema para analizar gestos gráficos y convertirlos en tiempo real en notación musical tradicional. El sistema es una herramienta para improvisadores y permite coordinar grupos de cámara para realizar improvisaciones colectivas. Realizó sus estudios de licenciatura en piano en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y su tesis de titulación, GAB, Sistema de Reinterpretación para Pianos, incluida desarrollos de software y diseño electrónico. Cedo entonces ahora la palabra al doctor Hugo. En los dos. En los dos, así como ahí, como manitos. Ok, sí, ok, como mañanera. Ok, a ver. Bueno, como ustedes saben, soy un profesor en la parte práctica. Y todos mis estudios han estado muy enfocados a la parte de la práctica y de la producción. Y eso quiere decir que cuando tengo que hablar de estos temas, trato de abordarlos desde una parte también muy práctica. También me preocupa mucho, me interesa mucho con un grupo como el de ustedes, que son estudiantes en su mayoría,
que nos demos cuenta de lo importante que es no aprender, sino asimilar y adquirir y interiorizar los conocimientos que están adquiriendo. Yo me imagino que después de la intervención que yo haga va a haber un pequeño espacio en el cual podamos dialogar, hacer preguntas, porque creo que hay comentarios de Claudia, comentarios de Rodrigo que son muy pertinentes en cuanto a la educación en México, en cuanto a cómo concebimos los laboratorios en México, en cuanto a qué legados podemos adquirir de otros procesos o otras escuelas pedagógicas. Y en ese sentido me voy a atrever, no es que me encante, pero voy a tener que hablar en primera persona durante la primera parte de la presentación. ¿Y por qué? Porque no me formé, porque estudié la licenciatura en México, considero que la educación en México suele ser muy tradicional y luego estudié en otras instituciones que me permitieron tener una pequeña acercamiento a unos modelos educativos tal vez más atrevidos. Entonces, sí voy a tener que hacer esta pequeña explicación. Otra vez, no es que me encante, pero creo que sí es muy importante por el contexto. Es una historia ya pasada, no hablo mucho de ella, pero por el contexto particular de los 100 años de la Bauhaus sí me tomé esa licencia. Entonces, bueno, empiezo con la primera parte del artículo que dice: entre el 2002 y el 2004 realizó una maestría en Artes y Ciencias en el Media Laboratory del Massachusetts Institute of Technology. El Media Lab, como se le conoce coloquialmente, es un referente en el campo de la creatividad digital y está estructurado en grupos de trabajo con áreas de investigación específicas. Sin embargo, el paradigma de la interdisciplina permea al centro y existen espacios formales e informales para que los miembros de los grupos se relacionen y compartan inquietudes y proyectos. Uno de los espacios para interactuar entre grupos son los cursos que integran la maestría. Yo formaba parte del Grupo Ópera del Futuro, bajo la dirección de Todd McCover, cuya orientación era en su momento la creación de interfaces musicales. Tenía yo una formación en el campo de la música experimental y algunas nociones de cómputo. En esa época estaba interesado en las relaciones audiovisuales. Esta curiosidad me llevó a tomar el curso de gráficos computacionales con John Maeda. John Maeda era en aquellos momentos el director del grupo Group Aesthetics Computational Group. Recordemos que John estuvo muy relacionado con el grupo de Muriel Cooper, que es el Visual Language Workshop, y posteriormente desarrolló el programa Design by Numbers. Este programa puede ser visto como un padre del muy difundido lenguaje Processing desarrollado por Ben Fry y Casey Rice en el grupo de Maeda. Entonces, ¿a qué voy con esto? Voy que se nos olvida, y a lo mejor en esta plática lo quiero recordar, que nosotros somos una generación que nació sin Internet, somos una generación, y eso nos hace extremadamente diferentes en la manera en la cual adquirimos el conocimiento. Es que no se imaginan lo que era, no lo vivieron, pero en aquel entonces no existía el concepto de poder descargar un software que tuviera referencias, que tú pudieras hacer unas preguntas a un grupo, ¿sí? Y la velocidad en la cual se desarrolló el conocimiento, por lo menos en los conocimientos creativos digitales, con esa manera de trabajar, fue una revolución extraordinaria. Entonces, las personas que no nos formamos o no tuvimos esa educación, seguramente la manera en la cual adquiríamos eso era mucho más lento y por tanto había una visión mucho más ingenua de la tecnología probablemente. Entonces, ustedes toman clases de processing, lo ven como un estándar, es un estándar, ¿sí? Pero antes de esas historias de desarrollo computacional aplicado al diseño gráfico, ¿qué cosas había? Y hubo muchos ejercicios. Uno de esos ejercicios fue justamente el proyecto Design by Numbers de John Maeda. John Maeda inventó processing, no lo inventó Ben, lo inventó John, pero John no tuvo las herramientas para difundirlo en su momento, excepto un libro con un CD en el cual tenías que instalarlo, ¿no? Entonces, la programación también cambió la manera en la cual nosotros concebimos la programación, ¿no? Entonces, le voy a pasar poco a poco, nada más para que vean un libro que se llama Design by Numbers. Este librito pues es un libro que atesoro mucho porque era como la Biblia para aprender a programar en uno de los papás de processing. Y eran diseños muy sencillos y por tanto eran de nicho porque no existía, era un conocimiento muy específico, ¿no? Bueno, entonces, durante el curso trabajamos con versiones de desarrollo de Processing. Processing no existía en su momento, ¿no? Processing era el proyecto de titulación de doctorado de Ben.
Ben lo diseñó con la intención de resolver una curiosidad que él tenía de desarrollar sketches o bocetos digitales, obviamente influido muy fuertemente por John Maeda, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que mientras Ben Fry mejoraba y terminaba la primera versión pública, vivir de primera mano el proceso de creación de la herramienta de trabajo, mientras recibía la retroalimentación visual de John Maeda sin contar con una formación gráfica formal, pero con conocimientos básicos de programación, resultó ser una experiencia muy interesante para hacer relaciones entre el diseño gráfico y el código computacional. Otra vez, yo me formé como músico, no me formé como diseñador gráfico, pero estos cursos eran de diseño gráfico. Entonces, aprender, no digo que lo sepa, pero aprender las nociones del diseño partiendo en esencia del desarrollo computacional fue una manera distinta de aproximarse al material. Por una parte, estaba interesado en hacer materiales visuales atractivos. Por otra parte, no contaba con la técnica manual para lograrlos, pero contaba con las bases computacionales para entender códigos generativos básicos. Yo nunca tuve clases de dibujo y ahí lo que Rodrigo dice es muy importante. Requerimos mucho más de cursos de dibujo, porque a lo mejor el dibujo, o más bien porque el dibujo es la esencia para poder plasmar muchas de las ideas con las cuales después trabajamos, ¿no? Incluso a lo mejor la parte musical podría ser apoyada por un trabajo de diseño, de dibujo, perdón. Es dentro de este contexto que, como muchas personas de mi generación, aprendo a pensar computacionalmente con un imaginario visual. Si bien es cierto que la mayor parte de mi trabajo es sonoro, también es cierto que las metáforas y analogías visuales son de ayuda para entender las estructuras lógicas esenciales de la computación. Este texto busca establecer un puente entre el mundo de la programación computacional y el pensamiento visual propio del diseño. En este sentido, la naturaleza de la programación, con sus repeticiones y pensamiento formal, genera una relación evidente con la estética minimalista y formal derivada de la Bauhaus. Con esto no pretendo especificar que el diseño computacional tenga una estética determinada, pero sí que el pensamiento formal del código comparte profundas similitudes con muchos de los preceptos que acompañan dicha escuela y sus secuelas. ¿Qué quiero decir con esto? Dibujar un círculo, como ustedes bien saben, en un lenguaje de programación es extremadamente más simple que desarrollar una figura compleja, ¿cierto? Y mucha de la escuela minimalista tiene todas estas estructuras geométricas simples. Es decir, que había una esencia entre poder hacer diseño gráfico con esta estética particular y las rutinas tradicionales con las que nosotros trabajamos, ¿no? Contexto. Me gustaría detenerme a revisar el significado de la programación gráfica computacional creativa a nivel social y pedagógico. El uso de los lenguajes computacionales para la gráfica artística tiene raíces en los experimentos de los años 40. Sin embargo, dicho pensamiento de nicho estaba concentrado en centros especializados de creatividad computacional. En México, por ejemplo, no hubo cursos formales de computación en las escuelas de ingeniería o de matemáticas hasta después de los años 70. Estos cursos eran dados en el pizarrón sin siquiera contar con una computadora. Si nuestras clases suelen ser aburridas, imagínense lo que era aprender processing sin computadora. ¿Me explicó? O sea, imagínense lo que era aprender computación, ¿no? Así fue la enseñanza. No había licenciaturas de computación hasta hace unos 30 años en México. La gente que se acercaba al cómputo probablemente venía de las matemáticas. Porque existe, bueno, no, porque hay unas bases sólidas de matemáticas en el pensamiento computacional, pero no había, era teoría, era mucha teoría, ¿no? En México, por ejemplo, no hubo cursos formales de computación en las escuelas de ingeniería. En dicho contexto, la orientación pragmática del campo y la limitante de recursos hacían que la computación y por tanto el desarrollo de código computacional estuviera orientado a la resolución de problemas numéricos puros en el campo de las matemáticas y a la creación de herramientas de automatización en el campo de las ingenierías. Obviamente, cuando viene esta revolución digital y empiezan a existir las computadoras, por un lado estaba el desarrollo militar, obviamente, y por otro lado estaba que los centros más fuertes se dedicaban primero a la resolución de matemática formal y por otro lado el desarrollo de soluciones, por ejemplo, no sé, a lo mejor hacer una estadística para meteorología, ¿no? Es decir, era muy pragmática la computación, ¿sí? Entonces, los creativos y las escuelas de arte tomó mucho tiempo, otra vez salvo en nichos muy particulares, tomó una gran cantidad de tiempo que
se atrevieran o que existieran los recursos o que existiera la popularización de las estructuras digitales dentro de estas escuelas, ¿no? Contadas son las excepciones en las que las computadoras fueron utilizadas para fines creativos o artísticos en México durante ese periodo. Tan es así que Rodrigo menciona, Felgueres se tuvo que ir de México para hacer el proyecto porque no existían los recursos. Hasta hace no mucho tiempo, antes de los años 80, podíamos ver por un lado a las escuelas de ingeniería y de matemáticas, en donde se enseñaba programación computacional con fines utilitarios o de investigación teórica, y por otro a las escuelas de arte y diseño, en donde la mayor parte del proceso de aprendizaje se concentraba en la adquisición de una técnica manual. Es decir, nuestra esencia formal en las escuelas de arte es tú necesitas escribir o tú necesitas hacer todo el ejercicio de dibujar a mano o tú necesitas dominar un instrumento y por tanto vas a tener que invertir una gran cantidad de horas haciendo escalas en un piano, por ejemplo, ¿no? Es decir, toda esa parte de formación es una esencia en las escuelas de arte que podría ponerse a juicio. Necesitamos tocar un instrumento para ser buenos músicos en este momento de la historia. ¿Necesitamos ser buenos dibujantes para poder hacer trabajos visuales originales? ¿O podemos apoyarnos de otras cosas? Eso yo no tengo la respuesta y no creo que nadie la tenga, pero sí es interesante hacernos la pregunta. Con la popularización de las computadoras y la creación de una industria de software, se desarrolló paquetería para el diseño. Cuando el presupuesto lo permitía, las instituciones adquirían paquetería que simplificaba y agilizaba el proceso de diseño. Sin embargo, el paradigma de pensamiento se mantuvo con pocos cambios, pues se sustituyó el respirador, hablo de la mesa, y los plumones por un monitor y un mouse, pero las nociones visuales y la técnica de trabajo se mantuvieron intactas. Esto es muy importante también. Centro Multimedia, por ejemplo, o muchas de las instituciones, cuando ya existían los recursos, compraban la computadora SOM antes de que existiera la máquina, pero la computadora SOM lo que traía era Illustrator o un abuelo del Illustrator. Pero la noción de que tú agarres un lápiz, la noción de que tú traces una línea, la noción de que pongas un cuadrado, es simple y llanamente una representación del mundo analógico. El equivalente fue, obviamente, Word, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo utilizo la computadora como una máquina de escribir, que me permite a lo mejor corregir a los que tenemos pésima ortografía, la ortografía, pero el paradigma sigue siendo el mismo. Tengo una máquina de escribir sofisticada, tengo unas plumones y un papel sofisticados, pero pero costaba mucho trabajo entender que había una revolución de pensamiento en las herramientas que estaban ahí. Una vez más, la programación computacional se mantuvo fuera de la praxis del diseño. El diseñador digitalizó su herramienta, pero no modificó su paradigma de pensamiento. Se mantuvo la división entre el computólogo formado en la escuela de ingeniería o de matemáticas y el creativo y visual formado en la escuela de arte, que ahora utilizaba una computadora con paquetería especializada. Tomó más tiempo para que a finales de los años 90 se desdibujara poco a poco la frontera entre el programador y el diseñador gráfico. Por una parte, se consolidó la pedagogía en el campo de la computación. Hablo de la licenciatura, hablo de que empezaron a existir clases de computación y los estudiantes de dicha área encontraron salidas expresivas a sus conocimientos. Por otra parte, la adquisición de conocimientos en el campo de la programación se democratizó, tal vez gracias a Internet, y de esta manera un estudiante de arte podía, si lo quería, adquirir las bases para experimentar con sus materiales visuales. Y por otro lado también existían los ingenieros que tenían una esencia, como Rodrigo decía, a lo mejor más espiritual o que tenían una parte más curiosa en la parte de la expresividad, que desarrollaron el conocimiento y decían, bueno, si yo puedo hacer un análisis meteorológico, también puedo empezar a hacer rutinas que dibujen solas. Entonces esa hibridación fue también muy interesante y le tocó a algunas de las personas de la generación que tendrán ahorita, no sé, 50 años tal vez, ver ese proceso, ver cómo un estudiante de ingeniería o un estudiante de matemáticas iba como oyente a una escuela de arte y viceversa, un artista que decía voy a tener que aprender computación para poder hacer mi proyecto y se metía. Pero otra vez, ustedes están viviendo un momento en el cual esa frontera ya no existe o en teoría ya no existe, ¿sí? Pero en aquellos momentos era mucho más difícil. ¿No? ¿Cómo vas a entrar a matemáticas si eres pintor? Costaba trabajo imaginarlo, ¿no? Hablo en términos completamente generales. Siempre hay
personas visionarias que constituyen excepciones, ¿no? Y de esta manera, finalmente algunas instituciones se dieron cuenta del potencial creativo que tiene la programación computacional en el campo de la creación visual e iniciaron el proceso de introducir cursos relacionados con estas temáticas. ¿Okay? Aquí es muy interesante, porque eran talaces. ¿Okay? Otra vez, la escuela de música tenía el taller de música electroacústica, pero ese era para las personas, no podías entrar como un estudiante normal, tenías que convencer al profesor de que te prestara este costoso y intocable sintetizador, ¿no? No existía, es decir, le costó mucho trabajo. En este sentido, cabe mencionar que probablemente el día de hoy en México la visión de muchas instituciones ha quedado corta y a lo mejor comparto un poco el comentario de Rodrigo. Muy pocas son las instituciones de enseñanza artística que contemplan a la programación computacional como elemento integral de su plan de estudios y en ese sentido están en una que es la de las excepciones, así que tienen que ofrecer en contexto, que contempla la programación computacional como elemento integral de su plan de estudios y lo han manejado como un campo optativo de especialización. Es probable que poco a poco veamos un cambio en este paradigma y a medida que la programación computacional se vea como un elemento más dentro del proceso de enseñanza a nivel básico, apoyado por la creciente integración del modelo STEM por sus siglas en inglés, que quiere decir Science, Technology, Engineering and Mathematics, en diferentes niveles de enseñanza tendremos una mayor integración del pensamiento computacional en el campo del diseño. Otra vez, nosotros no podemos enseñar, o más bien cuesta, hablando institucionalmente, cuando tú integras los cursos de programación para los procesos creativos, descubres que tienes que empezar desde cero. ¿Por qué tenemos que empezar desde cero? ¿Por qué no hubo cursos formales de programación en la educación básica? O por lo menos en la preparatoria, en el bachillerato, en la secundaria. Otra vez, cada vez eso está cambiando. Y los cursos de computación a día de hoy empiezan a bocetar esta visión de la programación como un elemento que constituye una transversalidad en el conocimiento. Perdonen que introduzca anécdotas, pero igual, dijo, va a una primaria, me pongo muy contento porque van a entrar a su clase de programación y resulta que en la clase de programación le enseñan Word. Terrible, terrible. ¿Me explico? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está ese error? Y era una escuela decente en donde uno pone sus mejores, pues pone sus valores, sí, sus valores y sus salarios y todo lo más, ¿no? Entonces, ¿por qué pasó? Hubiera pensado yo que un joven llegó hace 5 años a convencer a la institución de que eso no es computación y de que el pensamiento computacional puede ayudar a resolver o a abrir fronteras y puertas de distinta manera, ¿no? Entonces, lo mismo pudo haberles pasado. Sé que hay casos, nos conocemos muy bien, así que sabemos que hay casos de gente que sí tomó ciertas clases de programación. Pensamiento computacional en el campo del diseño y en el campo de las artes gráficas. Elliot, ¿tienes alguna respuesta? ¿Ninguna? Yatsiri, ¿está aquí Yatsiri? Yatsiri, ¿alguna razón por la cual crees que es importante aprender computación? Así que te salga de tu corazón. Escuchamos a la compañera, por favor. Okay. Muchas gracias. Por una parte, a nivel superficial es común y colectivamente aceptable asumir que el pensamiento computacional pertenece a la esfera del pensamiento duro y metodológico
y que el diseño y las artes gráficas pertenecen al campo de la creatividad y por tanto se asocian con la libertad y la expresión intuitiva. Esta tajante división, producto de una visión histórica de las disciplinas, ha prevalecido por mucho tiempo en el imaginario colectivo y ha generado una división en donde no existe. En las ciencias de la computación hay un pensamiento creativo constante y en el campo de las artes gráficas y en las artes en general hay más pensamiento riguroso del que se quiere cotidianamente aceptar. ¿Comparten ese pensamiento o no? Alexis, ¿sí o no? Ok, tal vez, ¿no? Por otra parte, el pensamiento computacional es un lenguaje, una representación de la realidad similar al lenguaje natural o al pensamiento lógico matemático. Compartiendo mucho de esto último, el pensamiento computacional ayuda a clarificar ideas y a representar conceptos que serían difíciles de expresar de forma escrita. ¿Okay? Ahí hay una riqueza interesante. Hay cosas que no se pueden decir, qué romántico, con palabras, ¿sí? Que se dicen con imágenes visuales, por ejemplo. Y de la misma manera, hay elementos del imaginario que son mucho más fáciles de representar en un lenguaje computacional que en otra representación, ¿sí? ¿Cuántas veces no nos ha quedado claro un concepto al ver un diagrama que era muy complicado de entender con un texto? Eso nos pasa todo el tiempo, ¿no? Mi presentación es pésima porque no tengo un solo dibujo por el momento. De esta manera, hay manifestaciones del pensamiento que encajan naturalmente en el pensamiento estructurado que ofrece la computación. Pensar en código ayuda y nos obliga a observar las esencias, las similitudes, los detalles y las excepciones. Pensar en código nos ayuda a entender las estructuras subyacentes y nos ayuda a generar modelos. Como nos dice Olafur Eliasson, un artista que tal vez todos o debemos conocer, los modelos son en sí mismos realidades. Es decir, que el código que ustedes escriban para producir una obra es en sí parte de la obra. Y esto también sería muy interesante reflexionar. Sus piezas empiezan en el código. Y es así que uno de los creadores de Processing vende sus códigos como obras de arte. Las firma. Yo te voy a vender una rutina de código que hace un gráfico particular. Te la firmo porque no voy a volver a hacer ese gráfico y te la vendo como una obra de arte. ¿Sí? Interesante, ¿no? Pero hay un potencial en los modelos, pues integran, decantan y condensan. Pensar en código ayuda a entender las generalidades de un sistema y entender un sistema nos ayuda a manipularlo y analizarlo. Voy a leer esto 3 veces porque me encantaría que antes de que se queden dormidos se graben esto. Pensar en código ayuda a entender las generalidades de un sistema y entender un sistema nos ayuda a manipularlo y analizarlo. Pensar en código ayuda a entender las generalidades de un sistema y entender un sistema nos ayuda a manipularlo y analizarlo. Tener mayor claridad de un sistema nos da como resultado mayor entendimiento y con ello se expanden nuestras posibilidades de juego y de percepción. ¿Okay? Con esto, digamos que termina la parte formal de mi artículo y en función del tiempo me gustaría hacer un ejercicio, pero no sé cuánto tiempo nos puede tomar. Son la 1 de la tarde. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que es muy básico, pero necesito de la ayuda que este público, esta presentación se planeó para gente que no sabe programar, ¿ok? Pero resulta ser que aquí hay 50 personas que en teoría deberían de saber programar, ¿sí? O corrijo, que saben programar aunque no se den cuenta, ¿sí? Entonces, este ejercicio necesito que lo hagamos juntos, ¿sí? Y para eso escribí este pequeño código que nos va a dar el nombre de una persona que obligatoriamente va a tener que hacer una contribución.
Todos han tomado al menos un curso de processing y la intención es justamente entender estas cosas. ¿Sí? De la hoja en blanco al primer primitivo. ¿Ok? Este artículo después se va a difundir y demás. Es una clase de programación. ¿Sí? De la hoja en blanco al primer primitivo. ¿Quién? ¡Ay! Aquí está la respuesta. Ok. Luna, ¿cómo pongo un punto en mi hoja? Vamos a hablar de boceto, entendiendo que esto después se iría a una impresora, por ejemplo, y que de esa manera vamos a tener un resultado visual. Luna, ¿cómo pongo un punto? Puedes decir no sé y nos vamos a la siguiente persona, no pasa nada. Punto. Guadalupe. Point. Las coordenadas. Ok, vamos a ponerle 50, 50, ¿cierto? Y ahí, aunque no se alcance a ver, en el centro de este sketch hay un punto, ¿cierto? Perfecto. Ok, ¿cómo cambiamos el tamaño de esto? Perfecto. Vamos a ponerle 800 por 600. ¿Ok? ¿Cómo cambiamos el fondo del color? Ay, todos no lo sabemos. Perfecto. Background de negro. Ok. Ok. Entonces, pregunta, ¿el punto ya no está? Ok. Qué chafa. Ok. 255. Y tenemos, en teoría, un punto en la coordenada 50-50. ¿Cierto? Cero problema. Hasta ahí todo va bien. ¿Por qué? Pues porque tenemos las nociones básicas. En toda esta sección primero está la explicación de qué es lo que tendríamos que hacer. De lo básico a lo simple, ¿ok? Aquí se explican cuestiones de los valores binarios, etcétera, 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 ¿cierto? Gamas de color, pero lo que sigue es, pregunta, ayúdenme por favor a hacer esto. Entonces, Sara, ¿podrías por favor ayudarme o ayudarnos o trabajar en equipo para constituir este diseño? ¿Ok? ¿Ok? Perfecto. Ok, entonces vámonos otra vez a entender la esencia de ese for, no a nivel de programación, ¿sí? A nivel de la posibilidad de hacer un ciclo, ¿ok? Si nosotros nos vamos a toda la escuela del diseño de la Bauhaus, por ejemplo, nos vamos a encontrar que la repetición existe, ¿sí? La Bauhaus se fue a Chicago, Chicago influyó a muchas personas, influyó incluso en la música minimalista, en donde el concepto de repetición tiene un valor, ¿cierto? Entonces, bueno, sustituimos esto y alguna persona que me lo dicte, por favor. Ajá. ¿Qué cuánto? 50, ¿no? Ok, ¿y aquí qué ponemos? ¿Ok? ¿Qué ponemos aquí? Ah, en la mera izquierda. Hasta la izquierda. En la mi izquierda. Ah, espérenme, perdón, la dinámica. ¡Oh, Saraí!
¿No vino? Sinaí, perdón. ¿Sinaí está por aquí? Sinaí, ¿qué ponemos? Rectángulos. Para que avancen. No sabes, no importa. Viridiana. Viridiana. Viri. ¿Cómo le hacemos para que se dibujen muchos rectángulos de manera horizontal, de la misma manera que están en esta hoja? No sabes, no importa. Rafaela. Ahí lo que va es como en qué lugar del cuadro va a ir el rectángulo. Ok. Entonces, ¿no sería 50? Ok, si yo pongo 50-50 y luego es el tamaño, ¿cierto? Y le vamos a poner el tamaño de 50-50, lo que sea. ¿Ok? Necesitamos a una persona que nos salve de este detalle. ¿Quién está? ¿Sí? Bueno, para empezar necesitas empezar en el eje 0 de las X. Ok. Y supongo que el Y ponerlo, no sé, si a la mitad de la placa, tira del size. Podría poner... Ok, aquí hay algo muy... ¿Sí? Bueno, para hacer que avance en la X, primero tendremos que ponerla ahí. Ya estuvo. Y ahí sería un 0. Ok, y aquí su tamaño de 25 por 25. Ok, aquí hay algo muy interesante que ahí está, no importa en dónde está, no me preocupa. Lo que quiero enfatizar es el tiempo que nos llevó poner esa I ahí adentro, ¿cierto? Lo cual, visto de otra manera como profesor, es terrible, ¿cierto? Porque eso no está interiorizado. Y ahí está el peligro, ¿ok? El peligro está en que estamos aprendiendo la metodología del lenguaje, pero no estamos interiorizando el pensamiento de cómo se hace, ¿sí? Yo hubiera esperado que esto quedara con cero problema, ¿cierto? Porque entonces vamos a cometer el riesgo del que estaba mencionando hace rato, en el cual generamos esa brecha entre nosotros como artistas y nosotros como programadores, ¿sí? Esta plática es una invitación a que entiendan que están muy, muy, muy pegadas. Y que, volviendo otra vez a los comentarios de Rodrigo, el mercado laboral también implica, ¿sí?, que quien domine estas herramientas, que cualquier persona puede dominar, ¿sí?, porque no es complicado, ¿sí?, va a tener unos espacios distintos, muy distintos. Y no me voy a cansar de repetirlo, ¿sí? Ok, ya lo tenemos. Pregunta. De lo simple a lo minimalista, ¿ok? Esto, ¿cómo logramos hacer esto? Vientos. Vientos. Perfecto, ya está. Pero otra vez, es importante que entiendan por qué. Es importante que entendamos lo que está pasando ahí adentro, la fuerza que tiene esa reproductibilidad o esa posibilidad de la repetición, porque es lo único que va a hacer esta máquina, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a robarme el código para no invertir mucho tiempo en todo lo que está pasando, pero lo resolvieron correctamente, es un foranidado, ¿cierto? Pero aquí lo importante es entender este concepto que varios dijeron al mismo tiempo, lo cual me da mucha felicidad, es aquí, bueno, todo lo demás son variables en las cuales se están estableciendo los márgenes, en las cuales se están estableciendo las cosas,
Pero al final de la historia, esto que es críptico para las personas que no están especializadas, pero que ya no es tan críptico para ustedes, resuelve a este material, ¿cierto? Entonces, continuamos con el ejercicio, que lo estoy haciendo más rápido porque con este público costará mucho trabajo. Viene otra cosa importante, ¿ok? Ya no nos vamos a invertir tanto tiempo en la programación. Lo que quiero es que como público que en su mayoría programa, visualicen en su mente las rutinas necesarias para que esto suceda. Y que verbalmente Guillermo Vite nos las explique. Entonces, que nos las explique Jonathan Armando, tampoco vino. Entonces, que nos las explique Alexis. Alexis, ¿qué pasó aquí? Sí está Alexis, ¿no? Alexis Rafael. ¿Qué pasó aquí? Otra vez, pero no es necesario que digas exactamente cómo se escribe, pero sí que describas qué cosa proceduralmente está sucediendo. No importa. No importa. Yatsiri. Otra vez Yatsiri. Ay, no sé qué está pasando. A ver. Yatsiri, ¿qué pasó proceduralmente o que no que dictes, es que hay una variable que se está incrementando a lo largo, pero ¿qué está pasando aquí? Bueno, para repetir los rectángulos, los for básicamente es una repetición de repeticiones, está diciendo. El que está dentro está repitiendo varias veces el rectángulo y eso deja una fila, entonces de afuera lo que está haciendo es repetir esas filas. Y por eso queda su matriz. Y en cuanto a los colores, el relleno está aumentando de acuerdo a la posición. Perfecto, eso es la esencia de lo que tendríamos que entender. Aquí el color es dependiente de las repeticiones, ¿no? Es decir, eso ayuda a entenderlo. Si partimos de esos preceptos, escribir los códigos es mucho más sencillo. La variación como experimentación, más descripciones, pero rompiendo la regla. ¿Qué tendríamos que hacer para modificar ese código y que suceda ahora esto? ¿Por qué rompiendo la regla? Porque en el diseño, si nosotros hacemos todo exactamente o lo hacemos perfecto, podemos caer en unas obviedades tal vez visuales, ¿no? Entonces estas microexcepciones que son típicas en el diseño analógico, ¿sí? Porque simplemente dices quiero este rojo, lo pongo. Pero en el cómputo las excepciones suelen ser más complicadas. ¿Cómo harían esto? ¿Casus, Randy? Xochitl. ¿Cómo haces, Xochi, una excepción? Sería poner lo que es como una pequeña, bueno, que haya que sea como una variable que bueno, destruya esa continuidad, pero que al momento de que la pase también la siga. Ok, suena como una primera aproximación bastante sensata. Hasem, más especificado. Exactamente. Sería poner, bueno, a lo mejor hacer un contador y, por ejemplo, poner un if que si el cuadro número, yo que sé, 50, bueno, llega a quedar el número 50, entonces que cambie el color a rojo y ya se
Ok, esa es, en este código en particular más bien se pone en esta región, ok, pero la lógica que estás manejando es la correcta, ¿cierto? Dinamismo controlado, ok, hay un placer y hay una belleza en el trabajo analógico y tiene que ver con nuestra imprecisión como máquinas. Esa imprecisión al tocar un instrumento, esa imprecisión al hacer un dibujo, esa imprecisión nos ayuda a ser expresivos porque nos asocia con nuestra materialidad como seres humanos, ¿sí? Las máquinas en su primer producto natural son muy precisas. Entonces, el píxel se va a pintar donde está el píxel y por tanto dibujar una línea recta, cosa que a nosotros nos costaría muchísimo trabajo, ¿cierto? Es algo que la máquina hace extremadamente fácil. En cambio, hacer una línea con error es algo que a una máquina le va a costar mucho trabajo y que para nosotros es humano y natural. Así que agregar dinamismo, por eso le puse esta parte de dinamismo controlado, nos permitiría agregar un poquito de ese juego que nosotros hacemos. Entonces, vean esta imagen, ¿sí? E imagínense el código que hay ahí atrás. Si ven, cada uno de estos rectángulos solamente tiene una variación, ¿no? Bueno, no, tiene varias cosas. ¿Qué está pasando? Está cambiando su posición, está cambiando su color y está cambiando su grosor, ¿no? Con estos tres elementos tenemos algo que ya empieza a jugar como unos azulejos hechos a mano, ¿cierto? Solo imagínense el código, solo imagínenselo, ¿sí? Imagínense lo que hay detrás. Ya los mencionaron varios de ustedes, por ahí va a haber una cuestión de stroke, por ahí va a haber una aleatoriedad, vamos a jugar con una microaleatoriedad en sus posiciones, etcétera, ¿cierto? Cero problema ahí. Ahora, una segunda versión que tiene un poquito de más juego, ¿cierto? Aquí, ¿qué estamos haciendo? Jorge Luis. Diana López. Diana, ¿qué está pasando aquí para que nosotros podamos jugar con estos materiales? Sí, básicamente sería interesante tener mucha mayor precisión en la manera en la cual describimos las ideas, por lo mismo que dije la frase que repetí 3 veces. Mientras más claridad tengamos en esos conceptos, más control vamos a tener. Y el control nos va a permitir jugar aún más. Y ahora aquí viene un pequeño homenaje a toda esta escuela. Y entonces aquí hay un pequeño código. ¿Ok? Este código en otro tipo de dinámica, en donde tuviéramos una hora completa o lo demás, sería interesante que una persona que no sabe programar llegue a este resultado visual en el transcurso de una hora, guiado obviamente, pero llegar. Entonces, pues como ustedes ya tienen un camino andado, ¿qué se imaginan que fue necesario para hacer este material? ¿Ok? Solo véanlo un rato, este ya no lo vamos a verbalizar. Es interesante, ¿no?
Espero que funcione. Aquí está, ¿ok? Entonces, nada más a manera de conclusión, recorremos esto muy rápidamente para entender. El documento habla mucho acerca de estos conceptos, pero simplemente para establecer una serie de variables que nos van a ayudar a tener dependencia y por tanto nosotros vamos a poder dibujarlo en una hoja, escoger cuántos queremos, establecer una serie de contadores, recorrer una aleatoriedad controlada para poder escoger el color, porque si nos ponemos atención vamos a tener cuadrado, círculo, triángulo, cuadrado, círculo, triángulo, cuadrado, círculo, triángulo, que le va a dar cierto equilibrio a la parte de la composición y la aleatoriedad está únicamente dada en la selección de los colores. Y luego es un for anidado en el cual tenemos dos fors en los cuales los estamos recorriendo y una distancia entre ellos, ¿sí? Espero que lo veamos sencillo, pero espero también que entendamos que esta es una historia que surgió hace 100 años y que es además una comunión entre artistas visuales, entre personas que desarrollaron la computación y entre jóvenes creativos que se atrevieron a hacer estas hibridaciones. Entonces, no lo voy, más bien lo voy a repetir hasta que ya no estén aquí. Aprendan estas herramientas porque son unos medios expresivos altamente poderosos que, nada más para terminar, tienen historias muy interesantes. Entonces, googleando simplemente busqué Bauhaus código y lo interesante fue encontrarme este artículo, está en inglés, pero aquí ya lo tradujo la máquina automáticamente, cómo el código de computadora se convirtió en un medio de diseño moderno, una historia oral. Bauhaus cumple binario. Y es una entrevista que hace Liz Steinon a varios de los profesores que trabajaron en esta historia, en donde están obviamente Casey, que hizo la parte, está obviamente como pionero John Maeda, el profesor que les mencionaba, que tuvo este grupo que generó todos estos materiales y en donde surgieron varios de sus alumnos como David Small. Estos son los materiales que logran, ¿ok? John tuvo mucha visión en integrar el código para hacer diseño gráfico, ¿sí? Es una historia interesante y después le pregunta a alumnos suyos que estaban en ese grupo, ¿no? Golan, que está ahora en Carnegie Mellon, Golan Levin, que tiene unos proyectos muy interesantes, y así va haciéndoles entrevistas de lo que implicó el código, el CICO, Casey Reyes, y